Habíamos estado hablando, el último punto creo que fue la responsabilidad del transportista en el transporte de personas. Bueno, vamos a concluir ese tema con las exoneraciones, o sea, cuando no responde el transportista. Y el transportista no va a responder, primero, por la pérdida o daños de objetos de extraordinario valor que el pasajero lleve consigo y no haya declarado antes del viaje o al comienzo del mismo. Artículo 1294. Esto se trataría de algún anillo de mucho valor o alguna joya, ¿correcto? Y luego, por la pérdida del equipaje de mano y demás efectos que el pasajero lleve consigo, salvo que éste pruebe culpa del transportista. También artículo 1294. Entonces, los elementos, las cosas que nosotros transportamos que poseen un gran valor o el equipaje de mano van a quedar fuera de la responsabilidad del transportista. Con respecto a las cosas de gran valor, salvo que se haya hecho una declaración de valor antes del inicio del viaje. Obviamente esto se daría en los viajes de larga distancia, ¿correcto? Media distancia. Es muy difícil que el transportista acepte transportarlas o acepte esta declaración de valor. Bien. Pasemos ahora a la responsabilidad del transportista en el transporte de cosas. Ahora espere que acá hay que entrar. Me metí. Acá está. Bueno, entonces, una consulta del transportista en el transporte de cosas. Si el transportista o porteador entregue las cosas al destinatario sin cobrar los créditos propios o los que el cargador le haya encomendado cobrar contra la entrega de la carga, o sin exigir el depósito de la suma convenida, hasta que si entra fuera del término, es responsable frente al cargador por lo que le sea debido y no puede dirigirse contra él para el pago de sus propias acreencias, manteniendo su acción contra el destinatario. Artículo 1309. ¿De qué se trata? Estamos hablando de las situaciones en las cuales nosotros estamos adquiriendo una mercadería a pagar contra entrega, ¿correcto? Entonces, en estas situaciones, el transportista es quien nos va a cobrar, ¿sí?, al momento de hacerse la entrega, el valor de la mercadería más el flete. Si el transportista entrega sin percibir el dinero correspondiente a la venta, ¿correcto?, que le ha encargado el cargador, y o sin cobrar su flete, no va a poder ir o no va a poder volver, ¿correcto?, contra el cargador, contra la persona que contrató su servicio, sino que va a mantener la acción contra el destinatario. ¿Por qué? Porque él se obligó
a cobrar al destinatario, no al cargador. ¿Lo entienden? Bien. Cuando se trata de cosas frágiles, mal acondicionadas para el transporte, sujetas a fácil deterioro, de animales o transportes especiales, puede convenir que solo responde si prueba su culpa. Pero esta cláusula no puede estar incluida como cláusula general prevista. Esto surge del artículo 1310. Entonces, ¿qué pasa? En una guía o en una carta de porte, si nosotros, ahora no porque las vamos a hacer en computadores, ¿qué hacíamos? Tenemos un formulario preimpreso. En ese formulario preimpreso se encontraba la cláusula, esta no valía. Esta la teníamos que agregar a máquina o a mano en el formulario. ¿Sí? En los casos en que las cosas transportadas están sujetas a disminución en el peso o la medida durante el transporte, acá estamos hablando de cereales y estamos hablando básicamente de combustible. ¿Por qué? Porque el combustible, de acuerdo a la temperatura, va a tener un mayor o menor volumen y va a pesar más o menos. ¿Sí? Entonces, en estos casos, el transportista solo va a responder por las disminuciones que excedan de la pérdida natural, salvo que el cargador o destinatario prueben que por las circunstancias del caso no pudo alcanzar la magnitud comprobada. Artículo 1312. Bien, la indemnización por pérdida o avería de las cosas es el valor de estas o de su menoscabo en el tiempo y lugar en que se entregaron o debieron ser entregadas al destinatario. Artículo 1311. ¿Esto qué significa? Que vamos a tomar como valor, en caso que tengamos que indemnizar, el del lugar de destino de la cosa. El retraso en el traslado de las cosas transportadas está contemplado en el artículo 1285, que impone como sanción la pérdida total o parcial del flete si no se prueba causa ajena. La disposición indica que se pierde el total del flete si el tiempo insumido es el doble del plazo en el que debió cumplirse la prestación y que ello no impide reclamar los mayores daños causados por el retraso. El código reproduce parcialmente la solución del artículo 188 del Código de Comercio, según el cual la jurisprudencia consideró que, aunque el retraso no produzca daño alguno, la responsabilidad por la demora, o la responsabilidad en la demora incurrida, se presume iure et iure, y en su caso producirá la pérdida total o parcial del flete. Al respecto, se puso de relieve que el flete carece de causa si se ha incumplido la obligación esencial del contrato, salvo que se hubiera pactado que sería ganado a todo evento para la procedencia de la obligación de resarcir el mayor daño. La jurisprudencia aclaró que debe probarse su existencia.
el transportista va a poder excusarse probando la causa ajena. El vicio propio de la cosa transportada es considerado o va a ser considerado como causa ajena. Artículo 1286, segundo párrafo. Ahora vamos a la responsabilidad del cargador. El cargador va a responder por los daños que sufran el transportista, otros cargadores o que se deriven de la omisión o inexactitud de las indicaciones o de la falta de entrega o la irregularidad de la documentación. Artículo 1297. En cuanto a la instrumentación, como ya les había dicho en su momento, conforme lo normado por los artículos 1298, 1299 y 1300 y 1303, el contrato de transporte de carga se instrumenta con la carta de porte, el segundo ejemplar de la carta de porte y, en su caso, la guía. Es importante que ustedes tengan en cuenta lo siguiente: el segundo ejemplar de la carta de porte va a cumplir distintas funciones. Por un lado, prueba la celebración del contrato, al igual que la guía y la carta de porte. Por otro lado, prueba que el transportista tiene en su poder las mercaderías, recibió las mercaderías para ser transportadas, lo cual lo convierte en depositario de las mismas, ¿sí? Esto es común con la carta de porte y con la guía. Pero hay algo que no es común con la carta de porte y la guía en el transporte terrestre. Es que el segundo ejemplar de la carta de porte funciona como un título circulatorio, ¿correcto? Entonces, esto nos permite, teniendo en nuestro poder la carta de porte, retirar las mercaderías en el lugar de destino. Por lo tanto, quien tenga en su poder la carta de porte es la persona que va a poder hacer efectivo el retiro de las mercaderías. Y esto me va a permitir, teniendo en mi poder ese segundo ejemplar de la carta de porte, tomar créditos o inclusive vender las mercaderías entregando esta carta de porte. Bueno, ya con esto terminaríamos lo que hace al contrato de transporte terrestre, o, si lo quieren ver de otra forma, al contrato de transporte regulado en el Código Civil y Comercial de la Nación. ¿Tienen alguna duda? Profesor, ¿cuál es la diferencia entonces entre la guía y la carta de porte? La guía funciona como un recibo, ¿correcto? O sea, yo con la guía puedo acreditar que celebré el contrato de transporte y que el transportista va a llevar la mercadería a tal lugar. ¿Sí? Sí. Bien, pero no la puedo usar como un título circulatorio. Lo mismo que la carta de porte. Está bien. La carta de porte, o sea... Entonces, con el segundo ejemplar de la carta de porte, ahí sí tengo el título circulatorio. Está bien. ¿Me entiende? Ahora entendí. Bien. ¿Alguna otra pregunta? Doctor, una consulta. Sí. Sí, la clase anterior, ¿dieron también contrato de transporte? Porque yo, como nos dividieron, con el otro profesor vimos otro tema, personal de marítimo, nada que ver. ¿Ustedes pertenecen a esta clase, a esta comisión?
Sí, sí, pero se acuerda que la última clase nos separaron porque había No, lo que se paró fue al aula del doctor Croce, no a mi aula. O sea, el cartel en el aula virtual fue puesto, ¿sí?, en el aula 1, en el aula del doctor Croce. Y cuando se preguntó eso en la clase, les aclaré que era para los del aula del doctor Croce. ¿Por qué los dividíamos a los del aula del doctor Croce? Por la simple y sencilla razón de que el sistema no da para más de 100 alumnos. Y como tenemos entre 40 y 60 alumnos por día en cada clase, lo más probable es que no iban a poder entrar ni los del doctor Croce ni los míos a mi aula si poníamos a todos en esta. Por eso dividimos el aula de Croce en dos. O sea, el aula 1 fue dividida en dos, la mitad del aula 2, la otra mitad del aula 3. Y se aclaró. Claro, en el chat decía otro mensaje. A varios nos pasó lo mismo. Está, bueno. ¿Y qué estuviste viendo en el aula 3? Estuvimos viendo personal marítimo. Eso fue lo que vimos. ¿Tenés alguna duda sobre personal marítimo? No, ninguna. No, yo lo único que quería saber si contrato de transporte es lo que dieron en la otra clase. Sí, bueno, lo estudio aparte. Todo contrato de transporte. Contrato de transporte del Código Civil y Comercial de la Nación se vio y se empezó a ver el martes y se terminó hoy. Listo, perfecto. Muchas gracias. No, por favor. Igualmente tenés, se dio por código. O sea que si le pedís el resumen a algún compañero tuyo, más que nada para tener la guía de cómo encarar los artículos del Código Civil. Cuáles hacen a las obligaciones, cuáles hacen a los derechos del cargador, transportista, pasajero, cuáles hacen a las obligaciones de todos ellos. Y eso es importante que lo tengas en cuenta. Bien, ahora vamos a ver un caso que hace a este tema transporte. Vamos a ver un siniestro en transporte público de pasajeros, que es algo que les puede llegar a tocar cuando empiecen a ejercer la profesión de abogados, ¿sí? Se los voy a ir pasando por el chat. Porque si se los leo vamos a terminar el año del arquero. La otra vez una compañera fue copiando y pegándolo en el grupo, lo armó y lo copió, lo mandó todo junto, perdón. Si esta vez podría hacer lo mismo porque particularmente estoy de un celular y no me deja copiar ni un mensaje. Es que no sé si está su compañera. Y si está dispuesta a hacerlo. Por eso le pregunté si podía hacerlo. A ver, este caso, las cuestiones a resolver están al final. Yo les aconsejaría que le presten atención, traten de resolverlo. Lo pueden resolver con los elementos que ya tenemos. O sea, con los apuntes de clase que ustedes han tomado en el día martes, en el día de hoy, prácticamente lo tendrían resuelto. Y
cualquier duda tienen el Código Civil y Comercial de la Nación. ¿Sí? ¿Necesitan que se les lea el caso o con el agarro colocado en el chat ya es suficiente? No, profe, vamos leyendo. Listo. Pero como la otra vez había quedado todo, escribían en el medio, había quedado todo medio... Ahora quedó todo uno. Ahora quedó Perfecto. una pinturita. Bueno, entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente, les voy a dar 32, 15 minutos, 20 a lo sumo para que estudien el caso y vayan resolviendo punto por punto. Y después hacemos la integración, después del recreo vamos a hacer la integración. O sea que 11 y 10 arrancamos con la integración del caso. Y después pasamos a otro tema, ¿sí? Perfecto.